Hoy finalizamos con las noticias de los hallazgos paleontológicos de agosto e iremos mostrando los descubrimientos cronológicamente. Este es el último video de la serie de 3. ¿Ya te suscribiste a Freakysaur? Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Es gratuito y para toda la vida. Dale like a este y a todos los vídeos del canal que te atraigan. Activa la campana para que no te pierdas show alguno y comparte a Freakysaur en tus redes sociales. Así nos ayudas a hacer de esta comunidad una comunidad mucho más grande. Ahora sí, disfrutemos todos juntos del video final de noticias de agosto que les preparó Freakysaur. Ahora demostraremos con este estudio sobre los rinocerontes cómo la paleontología puede demostrarnos ciertas características de la vida actual de las especies e incluso el porqué de su falta de diversidad. Los rinocerontes hacía años que se estaban extinguiendo. En la actualidad sobreviven 5 especies de rinocerontes, pero la mayoría se extinguió hace unos 3 millones de años, antes del Pleistoceno. Ese es el motivo de que los biólogos lleven más de un siglo preguntándose la relación entre ellos y cuál fue su evolución. Ahora el ADN ha ayudado a rellenar esos huecos en el árbol genealógico de estos animales, juntando no solo la información genética de los rinocerontes vivos, sino también de 3 especies extintas. Los resultados acaban de publicarse en la revista Cell. Los hallazgos muestran que la división más antigua separó los linajes africanos y euroasiáticos hace unos 16 millones de años. También han observado que mientras que las poblaciones de rinocerontes, que cada vez son más escasas, hoy tienen menor diversidad genética y más endogamia que sus antepasados, los rinocerontes históricamente han tenido bajos niveles de diversidad genética. Ahora podemos demostrar que la rama principal del árbol de la vida de los rinocerontes se encuentra entre las regiones geográficas de África y Eurasia, y no la antigua división entre especies con un cuerno y con 2, explica Love Dahlén, investigador del Centro de Paleogenética y el Museo Sueco de Historia Natural. El segundo hallazgo importante es que todos los rinocerontes, incluso los extintos, tienen una diversidad genética comparativamente baja. Hasta cierto punto, esto significa que la baja diversidad genética que vemos en los rinocerontes actuales, que están en peligro de extinción, es en parte una consecuencia de su biología. Por su parte, Mick Westbury, coautor del estudio, señala que las 8 especies en general mostraron una disminución continua pero lenta de su tamaño durante los 2 últimos millones de años. Los tamaños de población continuamente bajos pueden indicar que los rinocerontes en general están adaptados a bajos niveles de diversidad. Esta noción es consistente con una aparente falta de mutaciones deletéreas acumuladas, mutaciones que predisponen a enfermedades, en los rinocerontes en las últimas décadas. Westbury dice que los rinocerontes pueden haber eliminado mutaciones deletéreas en los últimos 100 años, lo que les permite permanecer relativamente sanos a pesar de la baja diversidad genética. Al principio, surgieron estudios de los genes del rinoceronte por separado, pero tras una reunión, los investigadores que participan en el artículo decidieron juntar todos sus datos. Y ahí nos enfrentamos también al problema de los macrodatos, señala Shanlin Liu, de la Universidad Agrícola de China, en Pekín. Para solucionar el problema, el equipo tuvo que desarrollar nuevas herramientas de análisis para tener las diferencias entre especies. Si bien este nuevo enfoque puede aplicarse en estudios de otros grupos taxonómicos, señalan los autores. Dahlén dice que los hallazgos son en parte buenas noticias y en parte no. Parece que los bajos niveles de diversidad genética en los rinocerontes son parte de su historia a largo plazo y no han provocado un aumento de los problemas de salud relacionados con la endogamia y las mutaciones que causan enfermedades. Sin embargo, también encontramos que los rinocerontes actuales tienen una menor diversidad genética y niveles más altos de endogamia en comparación con nuestros genomas de rinoceronte históricos y prehistóricos, dice el investigador. Esto sugiere que la reciente disminución de la población causada por la caza y la destrucción del hábitat ha tenido un impacto en los genomas. Esto no es bueno,
ya que la baja diversidad genética y la alta endogamia pueden aumentar el riesgo de extinción de las especies actuales. Aún así, estos datos ayudarán a la conservación de los rinocerontes. Esperamos que esto proporcione un marco para comprender mejor de dónde pueden haber surgido las poblaciones translocadas, cambios directos en la diversidad genética y si alguna población puede haberse perdido para siempre debido a los humanos, señalan los especialistas. Tres nuevas especies de mamíferos prehistóricos del tamaño de un gato fueron encontradas en el oeste de Estados Unidos. Wyoming es un estado al oeste de Estados Unidos conocido por sus poblaciones de bisontes, osos y otras especies que deambulan en las inmediaciones de Yellowstone. Sin embargo, este panorama de diversidad biológica no contempla las especies que dominaron el lugar en el pasado remoto. Un equipo de paleontólogos estadounidenses reveló que hace poco menos de 66 millones de años, en el estado permanecieron varios mamíferos prehistóricos después de la extinción de los dinosaurios. A partir de dientes, mandíbulas y otros fragmentos de huesos, los científicos estadounidenses determinaron que al menos 3 especies diferentes de mamíferos prehistóricos existieron en el actual Wyoming. Todos comparten la característica de tener las mismas dimensiones de los gatos domésticos que persisten hasta nuestros días. Las especies se identificaron con los siguientes nombres: Conacodon hettingeri, Miniconus jeninae y Beornus honeyi. Según la datación de los restos, se estima que pertenecieron a un periodo ligeramente posterior a la extinción masiva de los dinosaurios. Se calcula que vivieron durante los primeros 380.000 años después de este evento catastrófico, al que aparentemente sobrevivieron. La presencia de los restos fósiles de estos animales da nueva luz sobre la amplia diversidad de mamíferos prehistóricos que existieron al oeste de Estados Unidos en este periodo, poco analizado en la historia natural de ese país. Los restos fósiles señalan que tenían una dentadura firme y abundante, que les permitía alimentarse de semillas y algunas presas pequeñas. Después de compararlos en el sistema de datos paleontológicos, llegaron a la conclusión que, frente a sí, tenían 3 especies completamente desconocidas. Los hallazgos fueron publicados en Journal of Systematic Paleontology. Según Jaylene Eberly, curadora del Museo de Historia Natural de la Universidad de Colorado en Boulder, destaca el hecho de que esta información da un vuelco en la historia natural como la conocemos. La diversificación de los mamíferos ocurrió o ciertamente comenzó antes de lo que podríamos predecir al observar otras áreas, explica la autora. Eberly, autora principal del estudio, se refirió a las especies recientemente encontradas como nuevos chicos en la escena que lograron sobrevivir a los cambios bruscos en el medio ambiente tras el impacto del asteroide. A partir de la estructura ósea de sus mandíbulas, su equipo determinó que comían carne o plantas, por lo que seguramente eran omnívoros. Aún así, solo a partir de los dientes es imposible determinar la dieta de los animales. Sin embargo, Eberly se mostró emocionada ante la posibilidad de encontrar nuevos mamíferos prehistóricos. Yo predeciría que todavía hay varias especies nuevas por identificar en la colección que necesitamos estudiar, concluye la experta. Este es solo el comienzo. Científicos descubrieron el fósil de una especie de ballena anfibia de 4 patas previamente desconocida en Egipto, el cual tiene 43 millones de años de antigüedad. La ballena recién descubierta pertenece a la familia de los Protocetidae, un grupo de ballenas extintas que se caracterizan por ser los animales que evolutivamente transitaron de la tierra al mar, dijo el equipo de investigadores liderado por Egipto en un comunicado. El fósil fue encontrado y desenterrado de rocas pertenecientes al período Eoceno Medio, en la depresión de Fayum, en el desierto occidental de Egipto, un área que alguna vez estuvo cubierta por el mar y que ha proporcionado una rica veta de descubrimientos que muestran la evolución de las ballenas. La nueva ballena de 4 patas fue llamada Phiomicetus anubi por la depresión de Fayum, y el nombre de su especie se refiere a Anubis, el antiguo dios egipcio con cabeza de canino asociado con la momificación y el más allá.
Los expertos estiman que tenía una longitud corporal de aproximadamente 3 metros y una masa corporal de unos 600 kilogramos. Además, se cree que probablemente era un depredador superior. De acuerdo con los descubridores, el esqueleto parcial de esta ballena de 4 patas, que será estudiado en el Centro de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Mansura, la reveló como la ballena protocetídica más primitiva conocida en África. Phiomicetus anubis es una especie de ballena nueva y un descubrimiento fundamental para la paleontología egipcia y africana, dijo Abdullah Gohar, autor principal de un artículo sobre el descubrimiento publicado en la revista Proceedings de la Royal Society B. Gohar agregó que la ballena de 4 patas fue un depredador activo y exitoso. Creo que era el dios de la muerte para la mayoría de los animales que vivían junto a él. A pesar de los recientes descubrimientos de fósiles, el panorama general de la evolución temprana de las ballenas en África sigue siendo en gran parte un misterio, dijeron los investigadores. El trabajo en dicha región tiene la intención de encontrar nuevos detalles sobre la transición evolutiva de las ballenas de ser anfibias a completamente acuáticas. Los descubrimientos en la depresión de Fayum van desde ballenas semiacuáticas parecidas a cocodrilos hasta ballenas gigantes totalmente acuáticas, dijo Mohamed Sameh, de la Agencia Egipcia de Asuntos Ambientales, coautor del estudio. Mientras que Hesham Selam, quien también participó en la investigación, señaló que la nueva ballena ha planteado preguntas sobre ecosistemas antiguos y ha dirigido la investigación hacia cuestiones como el origen y la coexistencia de ballenas antiguas en Egipto. Los investigadores no podían creer lo que estaban viendo. En Brasil, una parte importante de los fósiles que se encuentran son vendidos y exportados ilegalmente a Europa y Estados Unidos. En los últimos años, las autoridades han querido combatir este expolio y en 2013, la Policía Federal entregó a la Universidad de São Paulo 3.000 muestras incautadas en una redada contra este tráfico de fósiles para su análisis y catalogación. La sorpresa de los investigadores fue mayúscula cuando descubrieron un ejemplar completo de Tupandactylus navigans, una especie de reptil volador del Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años. Hasta el momento, las muestras que habían encontrado únicamente permitían conocer detalles sobre el cráneo de estos animales. Esta especie, el Tupandactylus navigans, pertenece a la familia de los tapejáridos, un subgrupo de pterosaurios. Estos reptiles voladores pertenecen al Cretácico temprano y se caracterizan por tener unas enormes crestas. En Brasil sus fósiles son abundantes, pero la mayoría son solo calaveras, lo que dificultaba el estudio en profundidad de este grupo. Sin embargo, el ejemplar encontrado tras esta redada está en muy buen estado de conservación. Según cuenta por correo electrónico Víctor Beccari, investigador de la Universidad de São Paulo y uno de los autores del estudio, el individuo cuenta con más del 90% de su esqueleto y restos del tejido blando, de la cresta en la cabeza y de un pico de queratina, similar al que tienen las aves actuales. El fósil se encuentra repartido en 6 grandes piedras cortadas a propósito y que encajan perfectamente entre sí. Esta división tiene la misma forma que se utiliza en las canteras de la Formación Crato, una zona muy rica en sedimentos fósiles en la que conviven las explotaciones comerciales y paleontológicas. En este caso, las piedras posiblemente fueran cortadas para ser vendidas para la construcción, hasta que se percataron de la presencia de este fósil. Además, las características de las rocas confiscadas se corresponden con los lechos de caliza de la zona, lo que lleva a los investigadores a situar en la región su origen. Aún así, los expertos creen que será muy difícil encontrar la localización exacta. Esta área es conocida por la gran cantidad de restos fósiles encontrados en los últimos años, con nivel de conservación altísimo gracias a los materiales de la zona. El estudio, publicado en la revista PLOS ONE, ha permitido conocer con detalle las características físicas de esta especie. Medía más de 2,5 metros de envergadura, de la punta de un ala hasta la otra, y hasta 1 metro de alto, aunque casi la mitad de la altura correspondía a la cresta. Con estas proporciones, sumadas a un cuello largo, los investigadores sospechan que el animal no podía volar grandes distancias.
El esqueleto muestra diferentes adaptaciones para tener un despegue poderoso que el animal podría haber utilizado para huir rápidamente de los depredadores, asegura Beccari. De este modo, el Tupandactylus se vería empujado a realizar la mayor parte de su día a día en tierra firme. Eso significa que este animal podría alimentarse de material vegetal duro como semillas, piñas o frutos duros, considera el investigador. Francisco Ortega, paleontólogo de la Facultad de Ciencias de la UNED, considera que el nivel de conservación permitirá conocer a fondo esta especie y algunos grupos próximos. Este descubrimiento hace que dentro de los tapejáridos se introduzca un elemento enormemente bien conocido que te permite interpretar elementos que no están tan bien preservados de grupos de alrededor, asegura. Es como una onda de información que afecta a todos sus vecinos y entonces nos permite mejorar mucho la comprensión de un grupo concreto, remata. Jesús Marugán, profesor de la Universidad de Paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid, destaca la excepcional cantidad de preservación y considera que puede ayudar a conocer detalles de la biología profunda de esos fósiles que de otra manera no conoceríamos. No me extrañaría, aunque no han dicho nada, que pudieran adentrarse en el sistema nervioso central, en el cerebro, aventura el experto. Como curiosidad, este ejemplar es un pariente muy cercano del Europejara o Caldesaurum. Futuras pruebas permitirán al equipo de Beccari conocer más detalles sobre la especie y confirman muchas de sus sospechas. Se utilizará un análisis 3D del cráneo para estimar la fuerza de mordida y entender qué tipo de alimentación tenía. El modelo 3D del cuerpo puede ayudarnos en un estudio aerodinámico más preciso para probar nuestra hipótesis sobre las capacidades de vuelo de este animal. Además, el tejido blando de la cresta ya está siendo estudiado para entender su conservación, incluso quizás su coloración. La idea es utilizar luz ultravioleta para ver si algún patrón de color hay en la cresta, enumeró. Mientras el T-Rex dominaba tierra firme, el mosasaurio era un depredador voraz y perfectamente adaptado al medio acuático. Según los científicos de la Universidad de Cincinnati, esta criatura alcanzó poco más de 5 metros de longitud. A partir de los restos fósiles encontrados casi enteros, se determinó que dominó la actual Kansas en el Cretácico superior, hace unos 80 millones de años. En el actual centro de Estados Unidos, el descubrimiento de este mosasaurio masivo arroja nueva luz sobre las formas de vida en la región, cuando aún era un océano. Mucho antes del lejano oeste, criaturas salvajes dominaron todo el territorio del actual Estados Unidos. Se sabe que el mosasaurio habitó lo que hoy se conoce como el Western Interior Seaway, que, según lo describe el equipo autor del estudio, era un cuerpo poco profundo de agua marina que dividía el continente de América del Norte entre dos masas terrestres distintas. Después de analizarlo, los paleontólogos determinaron que la especie pertenecía al género Ectenosaurus, según la descripción del artículo publicado recientemente en la revista Canadian Journal of Earth Science. El animal contaba con mandíbulas largas y delgadas y se asemejaba a un cocodrilo gavial. Por esta razón, lo compararon con los caimanes contemporáneos. Dada su fisonomía, los autores del estudio aseguran que pudo tratarse de un depredador voraz. Además, no es la primera vez que se identifica un ejemplar similar en Logan County, al oeste de Kansas. Por el contrario, el primer hallazgo se realizó en 1970. Desde entonces, según el Dr. Takuya Konishi, paleontólogo del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Cincinnati, se han encontrado más de 1.500 especies de mosasaurio. Según los investigadores de Cincinnati, la nueva especie de mosasaurio fue un devorador de peces. Fue nombrado por Konishi y sus alumnos como Ectenosaurus everhartorum, en honor a los paleontólogos Mike y Pamela Everhart. Esto los convierte en la segunda especie del mismo género previamente clasificado en Estados Unidos. Se sabe que fueron reptiles masivos que vivían en las profundidades de los mares prehistóricos. Sin embargo, no fueron endémicos del actual Estados Unidos. Por el contrario, abundaron en diferentes regiones del planeta por millones de años. Según Konishi, fueron contemporáneos al T-Rex. A pesar de que durante años los dientes de especímenes anteriores lo desconcertaron, el experto finalmente pudo constatar que existen varias especies del mismo género. Hoy, después de años de tradición como mina de mosasaurios, Kansas se prepara para exhibir a su más reciente especie en sus museos de historia natural.
Gracias por acompañarnos en este viaje por el fantástico mundo de los dinosaurios. Este show fue preparado para ti. Antes de despedirnos, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis. Aplica la manita arriba si te gustó el video y selecciona la campanita para que no te pierdas el próximo show. Y no te olvides de compartirnos en tus redes sociales. Platícanos qué es lo que quieres ver en Freakisaur en la caja de comentarios y te esperamos la próxima semana en un episodio más de Freakisaur.